Vale, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar en el que vamos a hablar de salud mental y de trastornos de conducta. Lo vamos a hacer con 3 invitados de lujo. Lo vamos a hacer con Alex Bencast, el director del máster en intervención en trastornos de conducta. Es coordinador de la unidad de trastornos de conducta del Grupo ITA, es psicólogo especializado también en trastornos de conducta y en adicciones. Lo haremos también con Ana Rodríguez, docente y responsable de las prácticas del máster de trastornos de conducta y psicóloga clínica, también terapeuta familiar y coordinadora clínica en trastornos de personalidad. Y contamos también pues, con la asistencia del doctor Pere Bonet. Él es médico especialista en psiquiatría, director de la Cátedra de Salud Mental creada en 2019 entre la UIC, la UCC y la Fundación Altaya. También forma parte del Consejo Asesor de Salud Mental del Departamento de Salud y ha estado durante 2 legislaturas como presidente del clúster de salud mental en Cataluña. Todo un honor tenerlo con nosotros hoy, que nos va a poder dar una visión muy amplia de lo que es la salud mental y lo que estamos viviendo también con esta pandemia. Así que muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos a empezar hablando del contexto y no podemos hacerlo de otra manera que con el doctor Pere Bonet, porque se ha hablado muchísimo de esta pandemia, de este confinamiento también que ha traído consigo muchas consecuencias a nivel psicológico y psiquiátrico para muchas personas, pero quizás se ha hablado poco de un colectivo, y este colectivo de los adolescentes y los jóvenes, ¿no? ¿Cómo han vivido ellos este momento de incertidumbre y de confinamiento? Bien, yo creo que podríamos, para ponernos en contexto, teníamos ya una problemática detectada de personas adolescentes con trastornos de conducta y aparece una pandemia que obliga a confinar a la población y si nos fijamos en el grupo de adolescentes, que es aquella etapa en la cual normalmente los adolescentes, sus enemigos más próximos son los padres, y se han recluido durante un tiempo con estos enemigos, permítame la expresión, pero han tenido que convivir con aquellas personas con las cuales pensaban que no tenían razón para nada, que tenían que convivir sin contactar con aquellos amigos que tienen razón en todo, ¿no? Y no un día, sino varios. Esto para meterlo en un apartado. Luego podríamos hablar de la pérdida de accesibilidad, de comunicación, de la pérdida de relaciones personales, de contacto personal, con lo cual aquí tenemos unos ingredientes y además en los cambios hormonales propios biológicos de esta etapa. O sea, un cóctel bastante explosivo con otro factor. Si ya teníamos un factor social adverso y con dificultades en las expectativas de futuro y de trabajo, y con todo lo que se informaba diciendo que al salir de la pandemia la situación económica sería peor, como es lógico del inicio, pues las expectativas de estas personas adolescentes también eran no de incertidumbre, pero pesimistas. Y el manejo de estas incertidumbres es otra de las situaciones que nos provoca ya de por sí bastante ansiedad, bastante irritabilidad y si esto dura mucho, otros aspectos más patológicos. En donde se han hecho, ¿qué sabemos de la bibliografía actual? Todo el mundo quiere aportar datos, ¿no? Pero sabemos, si queremos ser científicos, los datos que tenemos son del año 2020. Los del 2021 los sabremos del 2022. Pero si buscamos bibliografía, veremos, y donde se han hecho, en algunos países o en algunas regiones, se han hecho observatorios COVID, veremos que la afectación desde el punto de vista de salud mental más importante es en esta edad entre 12 y 18 años, más que en las personas mayores. Las personas mayores han sido afectadas en 45% de ellas, las que han pasado por UCI, sí que inician
un estado de déficit cognitivo, será más leve o no, algunas de ellas. Pero en los adolescentes esto ha sido más importante. De hecho, en algunos sitios hemos hecho encuestas y nos está saliendo que un 30% de la población adolescente tiene problemas de insomnio, irritabilidad, y si hiciéramos servir, y en esto tendrán que aprender y conocer en el máster, si utilizamos escalas de detección tipo Goldberg, que luego podemos profundizar más, veremos que un 30% de los adolescentes están puntuando por encima de lo normal en ansiedad y en depresión en escala de Goldberg. Veríamos esto, ¿qué más podría pasar si profundizáramos? Donde se ha profundizado vemos que de una tercera parte de este 30% también tienen patología ya significativa. Como las personas tenemos costumbre no tan solo de padecer un trastorno, sino varios, tendríamos que hablar en este caso también de las patologías, yo diría que mal denominadas duales, ¿no? Estamos hablando de comorbididad. En el fondo, estamos hablando de que las personas en una situación de ansiedad o de irritabilidad, aquí tenemos otro factor que nos hace buscar un placer más inmediato. Y aquí el escape puede ser las pantallas, puede ser la bebida, puede ser el consumo de algún tóxico, que a veces se inicia como una automedicación, y el riesgo, que depende del factor de cada persona, de riesgo, de hereditario, de la situación, hace que de un consumo esporádico pueda pasar a un consumo continuado. Todos estos apartados son los que hay que aprender en el máster, digamos, de decir, a discriminar, ¿eh? Estamos hablando de personas y no estamos hablando de enfermedades, ¿eh? Con esto estábamos hablando, la pregunta que me decía la señora Cecilia en el contexto de los adolescentes, pero en la comunidad autónoma de Cataluña había un programa que se tuvo que no, porque se pudo hacer aquí un programa, pero era un factor que se extendía en el resto de España, que era los casos de salud mental y adicciones de elevada complejidad. Teníamos, pensemos que Cataluña debe tener un 21% de la población menor de 18 años, y que teníamos parece que eran unos 5.000 personas con una comorbilidad entre discapacidad intelectual, daño cerebral, dependencia a alcohol, cocaína y dependencia a alcohol, cocaína y heroína, y trastornos de conducta, y esto nos daba 5.000 personas que justamente desde la red pública no se podían darles atención. Estaban fuera, habían sido atendidas, pero no había ningún recurso de los cuales pudieran adherirse y ser tratados en este recurso. ¿Perdón? Borbonet, estos datos antes de una pandemia, ¿no? Quiero decir que ahora el contexto es mucho más preocupante, ¿no? Por eso digo, pues, estábamos hablando de pandemia y ahora me voy a lo que ya había antes. Son datos que están publicados, están en la central de resultados de la Agencia de Calidad y Evaluación en Salud, y de estos 5.000 personas, a los 29 años un 20% habían pasado por prisión. Aquí es otro dato importante. De estos 5.000, el 10% eran personas de alto riesgo que eran hiperfrecuentadores de urgencia, con trastornos de conducta. No hablamos de un trastorno de conducta desafiante solo, sino con situaciones conflictivas importantes. Me cuesta definir para no estigmatizar a las personas, pero nos entendemos un poco así. De hecho, la quería preguntar por esto, por la definición de trastorno de conducta, porque hablamos mucho, pero es como muy difícil, ¿no?, de contextualizar o de definir.
Bueno, este es un motivo, ¿no? Para hacer una buena intervención hay que definir, ¿no? de qué estamos hablando. Y de hecho, a mí me gusta siempre hablar de que un trastorno de conducta puede ser desde un síntoma a un epifenómeno de una situación conflictiva familiar, escolar, social, o también hay trastornos de conducta que bien definidos y estructurados como enfermedad. Con lo cual, aquí justamente es la necesidad de tener criterios de valoración para poder intervenir posteriormente y siempre desde esta visión, la misma Organización Mundial de la Salud en el Mental Health Action Plan nos habla de esta atención centrada en la persona, que nos obliga a la intervención esta multidisciplinar y multimodal que se pone en el máster. La solución no la tiene ni el psiquiatra, ni el psicólogo, ni el terapeuta ocupacional, ni el psicopedagogo. El plan de intervención tiene que ser discutido entre todos, cada uno desde su capacitación profesional, y las decisiones tienen que ser conjuntas. Los planes son planes terapéuticos para intervenir a largo plazo y evidentemente tienen que ser evaluables. Sin una evaluación posterior no hacemos nada. Con lo cual, esto nos obliga a este tipo de conocimiento del máster, de trabajar en este sentido, a prácticas que nos ayuden a compartir, a respetar la opinión del otro, aunque no sea de mi misma competencia profesional, y a opinar sin miedo, y otro factor importante que estamos hablando de trastornos adolescentes. Estos adolescentes, si los tratamos bien, los detectamos bien y manejamos bien, su capacidad de tener problemas en el transcurso de la vida va a disminuir. El profesor Martin Knapp con K, N-A-P-A-P-P, si no parece Nabo, pero no, es de la London School of Economics. Este señor tiene estudios realizados que dice, mire, personas no detectadas a los 15 años con trastornos de conducta, ¿qué les pasa a los 29? Pues que están gastando, ya desde el punto de vista económico para un país, pues 15 veces más en prisiones, en situaciones de que no tienen trabajo, en situaciones de que han tenido diferentes parejas y han tenido hijos y están en paro, o sea, con todas las necesidades sociales. O sea, esta sería una razón de Estado. Luego hay la razón personal, ¿no?, para ayudar a las personas. Pero estamos hablando de que si lo hacemos a una edad determinada, seguramente el proyecto vital de las personas, que es para esto lo que estamos haciendo, estaremos ayudándoles para trabajar. He hecho una exposición un poco transversal. No he hablado mucho de los aspectos educacionales y de los aspectos sociales, que evidentemente están aquí. Los factores determinantes en salud, el 80% de ellos están fuera del sistema sanitario. Con lo cual, esta visión global es la que todos tenemos que tener, porque la verdad es que si no hacemos desde el punto de vista médico, y soy médico, la medicina, cura pocas cosas. Acompaña a muchas de las cosas. Lo digo en serio, se curan algunas infecciones y poca cosa más. Incluso cuando intervenimos quirúrgicamente, aquello no queda como antes, como una restitutio ad integrum que se decía antes. O sea, con toda tranquilidad, desde el campo de la salud mental y adicciones, también acompañamos a las personas en su proyecto vital y a lo largo de la vida. Seguramente de evolución crónica, que no quiere decir irreversible, de larga evolución. Y con esto termino y quedo a vuestra disposición para lo que sea necesario. Y ánimos para entre todos avanzar en el conocimiento. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Bonet. La verdad que ha sido muy gráfico, ¿no?, su explicación. Hemos podido ver
la situación actual y el contexto y hacia dónde vamos. Y también pues un poquito sobre lo que va a acontecer este máster, ¿no? Sobre lo que se va a poder aprender en este máster en intervención en trastornos de la conducta. Y para ello vamos a hablar ahora con Alex Bencas. Doctor Bonet, no se vaya porque igual luego hay preguntas, así que le vamos a dejar aquí con nosotros. Con toda la atención. Genial. Y vamos a hablar con Alex Bencas, ahora mismo, que es el director del máster y el coordinador de la unidad de trastornos de conducta del grupo ITA. También pues con una amplia experiencia en el campo, ¿no? Que es donde al final se ven las cosas en hospitalización y hospital de día. Y bueno, yo querría preguntarte un poquito por qué se van a encontrar los alumnos, ¿no? Porque como bien decía el doctor Monet, al final lo importante es un equipo multidisciplinar. En ITA así también es como se trabaja. ¿Y qué se van a encontrar los alumnos? Porque no es un máster solo para clínicos, ¿no? No, de hecho, yo creo que con la contextualización que nos ha hecho el doctor Bonet, vemos la importancia de tener profesionales bien formados en un modelo, como explicábamos, ¿no? Un modelo multidisciplinar que contemple todas las áreas y que capacite al alumno para trabajar desde su área y en equipo, ¿vale? Es un modelo que tenemos en ITA, que trabajamos desde hace mucho tiempo desde esa perspectiva, intentando tratar todas las áreas que implican al adolescente y que es un poco lo que queremos que el alumno viva desde dentro, entienda cómo funciona este tratamiento y esta intervención multidisciplinar desde muchos ángulos y que, como decía el doctor Bonet, solo de esta manera podemos ayudar a la recuperación de casos graves, porque estamos hablando de eso, de que en ITA nos encontramos casos de alta complejidad que requieren que no solo se trate un solo aspecto, la medicación o un tratamiento psicológico, sino que incluya todo, que incluya la parte socioeducativa, que incluya la parte incluso de relación, ¿no? Cuando nosotros tenemos un paciente que está dentro del programa, cómo se vincula con los profesionales también es una herramienta de trabajo para nosotros y son cosas que a nivel teórico a veces cuesta encontrar, ¿no? En los libros. Y entonces el máster nos ofrece la posibilidad no solo de tener una parte académica muy exhaustiva, muy actualizada, sino que el alumno pueda ver en directo pues cómo se lleva a cabo esa intervención, ¿no? Que podemos ver en los estudios, en los libros, sino cómo se lleva a cabo en directo. No es lo mismo leer algo a nivel teórico que estar in situ y hacer una intervención con pacientes que normalmente son resistentes, que normalmente no vienen con una demanda propia y que de entrada entran al setting terapéutico con mucha resistencia. Y, por ejemplo, en el perfil de alumno, ¿no? ¿Para qué alumnos está dirigido este máster? Bien, nosotros lo hemos enfocado para cualquier persona que quiera tratar con adolescentes con trastornos de conducta. Y esto incluye muchos colectivos profesionales. De entrada, los psicólogos, los psiquiatras, educadores sociales, terapeutas ocupacionales, enfermería. O sea, todos aquellos colectivos que pueden intervenir en este tipo de enfoque, ¿no? Multidisciplinar y que quieran tener una especialización. Entonces, está muy abierto para poder digamos, tener un nivel que todo el mundo entienda la intervención de la otra área. O sea, si yo soy terapeuta ocupacional, poder entender qué es lo que hace el psicólogo. Si yo soy psicólogo, poder entender cómo interviene un psiquiatra, ¿no? Entonces, nos interesa que el alumno vea todas esas facetas. Porque cómo se trabaja en ITA, ¿no? ¿Qué es lo que van a encontrar? Ellos van a formar parte, ¿no? de este equipo. Exacto. Luego veremos un poco más en concreto las prácticas, pero sí que van a ver esto, ¿no? Que dentro de las unidades hay un programa de tratamiento con un plan individualizado y la estructura del tratamiento contempla tanto la terapia individual, la terapia grupal, ¿no? Las terapias de grupo con adolescentes son muy importantes, la terapia familiar, que nosotros damos un enfoque sistémico que creemos que puede aportar mucho en la resolución del caso, y la intervención socioeducativa, ¿no? Entonces, todo eso es lo que todas esas áreas son las que va a poder ver de una manera a nivel de rotaciones por dentro de los diferentes equipos y los diferentes centros, lo que va a poder ver el alumno, ¿no? En ese sentido. Luego hablaremos con Ana Rodríguez de toda la parte del practicum y de todo ese training, ¿no? Porque no es un practicum al uso, sino luego nos lo explicará ella más en detalle. Pero vamos a centrarnos de nuevo un poquito en lo que es la parte de docencia, ¿no? En la parte más teórica. ¿Qué profesores se van a encontrar y qué tipo de asignaturas hay en este máster?
Pues mira, si te parece, comparto para que podamos ver los diferentes módulos de asignaturas y así los vamos comentando. A ver si... Perfecto. Compartir. Creo que será más fácil. Vale, ahí está. Vale. ¿Se visualiza bien? Sí, ahora sí. Vale, pues la idea es esto, ¿no? El objetivo es tener estas dos partes. Para nosotros es muy importante esta parte más teórica, pero también que esté siempre muy ligada al entrenamiento más práctico, donde podamos poner, digamos, ver en situ todo aquello que voy aprendiendo en las clases teóricas, verlo cómo se lleva a la realidad, ¿no? Por parte de los profesionales. ¿Vale? Un poco la confluencia de estas dos cosas creemos que es lo que hace que la experiencia formativa sea muy potente, ¿no? En nuestro máster. Pasamos a las competencias. Vamos directamente a las asignaturas. Tenemos un primer módulo que habla de la conceptualización y la evaluación de los trastornos de conducta. Conceptualización, decíamos antes, ¿no? ¿Cómo entendemos, ¿no? Un trastorno de conducta no es una entidad cerrada, ¿no? Agrupa, digamos, diferentes tipos de trastornos. Algunos, como decía el doctor Bonet, más sintomáticos y otros de alta complejidad que ya requieren una intervención más clínica, ¿no? Pero vamos a hablar de eso y vamos a hablar sobre todo de dónde viene, ¿no? Ese adolescente, ¿por qué está haciendo todo eso, ¿no? Vamos a salir del concepto que tiene todo el mundo de lo que es un trastorno de conducta, que son adolescentes desafiantes, y vamos a ver que simplemente es la expresión sintomática de un malestar interno, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender la formación, ¿no? Digamos, de ese trastorno, el mantenimiento, los factores que están influyendo en el mantenimiento de ese trastorno y de esta problemática? Y vamos a verlo desde los diferentes modelos explicativos y después en esta primera unidad, digamos, de asignatura, también veremos una serie de seminarios que hablan de algunos de los trastornos que van asociados, porque creemos que es muy importante hacer una primera introducción a las comorbilidades. Luego hay un apartado de comorbilidades para ver el tratamiento de estas, pero sí que nos gusta pues hablar de estos, del déficit de atención, de los trastornos del neurodesarrollo, del trastorno por uso de sustancias, que creemos que están altamente implicados en el trastorno de conducta. También violencia filoparental, trastornos de personalidad, que siempre los vemos muy asociados, ¿no? En ese primer bloque vemos todas estas temáticas. Luego hay una segunda asignatura que habla de la evaluación, ¿no? No solo cómo podemos hacer una entrevista inicial y cómo se hace una entrevista desde la parte más psiquiátrica, sino también la psicometría que es necesaria, la evaluación neuropsicológica muchas veces y cómo se hace un buen estudio socioeducativo. También la valoración forense como una alternativa si existe, digamos, una problemática que nos lleva más a problemas judiciales y demás. Luego tenemos en intervención individual, pues vamos a ver cómo, cuando nos sentamos con ese paciente, con ese adolescente, cómo podemos intervenir, ¿no? Desde el despacho, desde la intervención individual, cómo lo enfocaría un psicólogo, cómo lo enfocaría un educador y cómo se hace ese enfoque, ¿no? De los casos. Entonces vamos trabajando también temas como muy importantes para nosotros, como es la vinculación con el paciente, para nosotros profesionales que estén muy entrenados en cómo conectar con el adolescente, que ya de entrada rechaza la autoridad, ¿no? Con un poco lo que define el trastorno de conducta, es ese rechazo y ese desafío a la autoridad, pues cómo podemos llegar a vincular cuando el agente de cambio a veces para él significa pues esa autoridad, ¿no? Hablamos del plan de tratamiento individualizado, qué técnicas e intervenciones utilizamos en terapia individual, un enfoque integrador. Miramos el modelo constructivista porque para nosotros también es un modelo que nos da una dimensión que nos ayuda mucho dentro del modelo de ITA. Y luego hacemos una serie de clases con análisis de casos clínicos, algo más práctico, ¿no? Que podemos enseñar a través del estudio de un caso que ya hemos tenido, cómo se ha hecho esa intervención que han ido escuchando en las otras clases, ¿no? Cómo lo hacen los terapeutas de un modo más práctico y más real, ¿no? En el módulo 4 hablamos de las comorbilidades, ya cómo se tratan, ¿no? Es importante, si un profesional se encuentra delante de un paciente, aunque sepa, digamos, intervenir en la parte de trastorno de conducta, tiene que saber si existe otra patología o otros síntomas
cómo intervenir en estos. Y a veces son problemáticas que no son sencillas, no son fáciles. Pues hablamos de trastornos de conducta alimentaria, que a veces hay algunas comorbilidades. Trastornos de personalidad, tanto el límite, el antisocial o el narcisista, son digamos, perfiles que tenemos que conocer y saber cómo enfocarlo. Dedicamos una sesión a las adopciones, que es un tema muy importante, donde vemos un porcentaje bastante elevado de los adolescentes que nosotros tratamos que vienen de una adopción. Trastorno por uso de sustancias, eso es, digamos, un porcentaje altísimo. A veces trastornos del neurodesarrollo vinculados y adicciones comportamentales, ¿no? Sería como ver todas esas comorbilidades y cómo las podemos tratar simultáneamente, ¿no? Luego hay el bloque de intervención familiar, que como decíamos, para nosotros es un bloque muy importante, donde nos introducimos en el modelo de terapia familiar sistémica. Es un modelo que nos abre muchas puertas, que nos ayuda a entender el caso desde otra perspectiva y que para nosotros es un eje transversal en todo el tratamiento, ¿no? Pensemos que para nosotros, cuando tratamos a un adolescente, no solo estamos tratando al adolescente, sino estamos tratando su familia. Y además nuestro modelo de tratamiento así lo enseña, ¿no? No solo hacemos terapia familiar sistémica, sino también hacemos grupos de padres, también hacemos intervenciones familiares aparte. O sea, quiero decir que para nosotros esa intervención es un elemento crucial para la recuperación de este tipo de pacientes. Entonces nos metemos mucho en ese modelo de terapia familiar sistémica y también, pues entre otros temas, pues cómo llevar un grupo multifamilias, ¿no? Donde hacemos la intervención con diferentes familias en un grupo grande, donde ellas mismas van compartiendo aquellos avances y aquellas, digamos, herramientas que han ido cogiendo a lo largo del camino con familias que se van introduciendo, ¿no? Y con el manejo de un terapeuta o de un agente de cambio del equipo, ¿no? Intervención grupal es básica, claro, en adolescentes, que ellos se identifican y que tienen el momento evolutivo donde lo social adquiere una importancia vital. El poder trabajar en grupo y el que nosotros podamos analizar cómo se mueven dentro de un grupo, bueno, es una estrategia de tratamiento que nos sirve mucho, ¿no? Entonces, tenemos las diferentes terapias de grupos con las diferentes temáticas y entramos en cada una de ellas para ver cómo se hace ese tratamiento, que no es igual que el individual, sino que en el tratamiento grupal pues hay diferentes características, ¿no? O sea, el alumno tiene que poder salir de este módulo sabiendo cómo se maneja un grupo, por ejemplo, pues eso de imagen e identidad, donde se trata esa temática y que tenga herramientas para poder hacer este tipo de grupos, ¿no? También la técnica de mindfulness, que es algo que utilizamos, ¿no? El entrenarse en atención plena y las diferentes temáticas que tratamos dentro del tratamiento, ¿no? Luego tenemos la intervención socioeducativa, que como decíamos es una área para nosotros súper importante y donde adquiere un papel fundamental en la recuperación, sobre todo en fases más avanzadas, ¿no? Si partimos de un adolescente que ha estado hospitalizado, en el momento que se reintroduce en su vida, necesitamos acompañarlos a nivel socioeducativo, a nivel de cómo trabaja el ocio y el tiempo libre, cómo adquiere hábitos nuevos de vida saludable, cómo se trabajan los valores, cómo ese adolescente que viene de haber entendido qué es lo que le pasaba, de saber manejar su rabia, cómo vuelve a su núcleo, cómo vuelve a un entorno educativo, por ejemplo, a la escuela, cómo vuelve a un entorno social, donde él se sentía de una manera y ahora tiene que adquirir un nuevo rol, ¿no? Entonces, todas esas intervenciones socioeducativas son vitales para que el tratamiento, que a lo mejor en hospitalización ha sido muy intensivo, acabe teniendo frutos en fases avanzadas, ¿no? Luego tenemos intervención comunitaria. También es muy importante saber un poco cómo se manejan pues, dificultades en justicia juvenil, temáticas tan importantes como el acoso escolar, los aspectos legales con menores y también tenemos la presencia de docentes, ¿no? En este caso Magda Sanz, que nos explicará un poco desde protección de la infancia, ¿no? Cómo se manejan casos de alta complejidad, ¿no? Y como asignatura número 9, el entrenamiento más práctico. Son un poco las rotaciones que nosotros iremos haciendo a lo largo de todo el año y el curso lectivo, ¿no? Por las diferentes unidades, que es una asignatura en sí misma, y luego un trabajo de fin de máster para poder, digamos,
poner en un trabajo todo aquello que han ido aprendiendo el alumno y poder evaluar un poco qué aprendizajes ha cristalizado más, ¿no? Estas serían las diferentes asignaturas que contiene el máster. Bueno, un máster muy completo en el que se interviene en todos los aspectos, sobre todo también en la parte práctica, ¿no? Que ahora veremos con Ana, pero que toda la parte teórica se puede extrapolar luego en esa parte del training y que se va a poner en práctica, ¿no? Algo que yo creo que es el valor añadido de este máster de ITA junto con la Universidad de Vic. A nivel de docentes, bueno, tenemos un amplio abanico de profesionales, tanto dentro de ITA como de fuera de ITA, empezando por el doctor Bonet, además de director también docente, el doctor Sassot, por ejemplo, también vendrá, Miquel Casas, todos referentes para nosotros, digamos, dentro de este ámbito, que nos pueden aportar mucho, aparte de los profesionales que llevan mucho tiempo ya en nuestra entidad y que irán dando las diferentes asignaturas, ¿no? Desde el enfoque sistémico pues tenemos al doctor Gustavo Faus, a Yolanda de Ascenso, tenemos a muchos profesionales que yo creo que pueden entre todos sumar una asignatura de alta calidad y de mucha actualidad también, ¿no? Sí, algo que es muy importante, creo, para los estudiantes o los futuros alumnos es que son personas que están en activo, ¿no? Que están en la clínica y que ven día a día casos, pues que es lo que también pues pone en valor, ¿no? Este máster, en contar con docentes que también están en la parte clínica y que están en activo. Exacto, esa sería la idea. Y luego tenemos la parte práctica. Y vamos a dar paso, ¿no? Justo a Ana para hablar de esa parte más práctica, ese training, ¿no? Porque no son unas prácticas al uso, no hablamos de practicum como en otros másters, hablamos de training. ¿Y por qué hablamos de training, Ana? ¿Por qué son diferentes? Hablamos de training porque realmente es un entrenamiento práctico intensivo, ¿no? Es decir, es una inmersión total en la práctica clínica, ¿no? Como han dicho tanto Pera como Alex, es un tratamiento multimodal y multidisciplinar y los alumnos estarán con nosotros, estarán dentro del equipo, ¿no? Estarán dentro del equipo en todas las actividades que haga el equipo, ya sean el seguimiento en psicoterapia individual, el seguimiento en terapias de grupo, la participación y el entrenamiento en terapia familiar, que para nosotros es muy importante, ya que no concebimos el tratamiento sin la familia, y menos en un adolescente, y estarán con nosotros y con las familias, ¿no? No solo aprenderán sino estarán con nosotros y formarán parte del equipo. También estarán en las sesiones clínicas, en las sesiones de equipo con todos los profesionales, en las supervisiones de casos, ya que como nosotros una vez al mes supervisamos casos con supervisores externos que nos vienen, ¿no? Cuando un caso está encallado, cuando tenemos ciertas dificultades, profesionales del ámbito nacional nos ayudan a cómo poder desencallar lo que nos está pasando, y también estarán con nosotros en ese trabajo. Después sí que es importante también tener en cuenta que podrán ser coterapeutas de grupo, es decir, estarán primero observando las terapias de grupo, ya sea en el ámbito socioeducativo o en el ámbito clínico, y después podrán conducir ellos un grupo ayudados por el terapeuta, de la misma forma que en terapia individual. Podrán llevar casos y nosotros supervisaremos esa práctica. Es decir, todo aquello que se aprenda en el máster a nivel teórico será aplicado y lo podrán hacer de una forma muy, muy intensiva. O sea, que una vez se acabe la parte de docencia de todo lo que es de teoría, van a pasar a ser parte de lo que es el equipo clínico. Sí, o sea, formarán parte del equipo, ¿no? Del equipo de psicólogos, del equipo de psicopedagogos, del equipo de educadores sociales, y estarán con ellos en toda la práctica del día a día, ¿no? También creo que es importante el que podrán seguir un caso desde el ingreso, desde que un paciente llega e ingresa al centro, ¿no? Que es un momento, creo que nos hemos encontrado todos los profesionales, más difícil, ¿no? Porque, como ha dicho Alex, son personas pues que muchas veces vienen engañadas, que no tienen conciencia de problema, que no se dan cuenta de lo que está pasando. Entonces podrán seguir el caso desde ese día hasta
que se vayan de alta, ¿no? Y podrán seguir y ver la evolución de un paciente a todos los niveles, no solamente a nivel clínico, sino a nivel clínico, a nivel grupal, a nivel familiar, a nivel socioeducativo, y podrán ver todo el proceso, ¿no? Que muchas veces uno hace unas prácticas y le van explicando un caso por allí, otro por acá, ¿no? Pero podrán hacer este seguimiento desde el principio hasta el final. Desde la parte difícil hasta la parte bonita, ¿no? Sí, desde la parte difícil hasta la parte bonita, exactamente. Igual que las familias, ¿no? Con ellas también podrán estar desde el primer día de la familia, que vienen, pues lógicamente, muy mal, como es lógico, ¿no? Y cómo esa familia también va evolucionando y va creciendo y va aprendiendo a relacionarse con el hijo, ¿no? Pues sí, desde la parte difícil a la parte bonita. Y, ¿dónde van a ser esas prácticas? Porque, claro... Perdona, Alex, ¿decías? No, iba a comentar cuando estábamos pensando con todo el equipo, ¿no? Con el doctor Bonet, con Ana, con los diferentes profesionales, ¿no? Con Antoni Grau, que intentábamos idear, ¿no? Cómo queríamos este máster, pensábamos qué es lo que nos hubiera gustado a nosotros, ¿no? Como alumnos, y entendemos que cuando hemos hecho formaciones, algo que notábamos en falta era quizá, pues eso, poder entrar hasta dentro, ¿no? del tratamiento, y también ese seguimiento, ¿no? Son pacientes que te generan como muchas cosas a nivel personal y te movilizan mucho, y el poder tener a alguien que tiene experiencia en ese proceso, ¿no? De cómo me enfrento al paciente, lo que me provoca y todo eso, que te pueda ayudar y que te pueda hacer tutorías y que pueda estar al lado, ¿no? Cuando vas aprendiendo y cuando vas haciendo intervenciones que son complicadas, es muy importante para nosotros. Sí, porque a veces entras en las prácticas y es lo que dicen, ¿no? Ver, oír y callar. Tú estás aquí para ver, oír y callar, y realmente nosotros no queremos eso, ¿no? Queremos que estén con nosotros y aprendan con nosotros, y seguramente nosotros también de ellos, ¿no? En este sentido, o sea, una retroalimentación y sobre todo un acompañamiento como nos hubiera gustado, ¿no? Para que realmente puedan ser entrenados en la práctica, en el manejo de casos muy complejos, como son los nuestros, y podamos acompañarlos en este camino. Claro, de nuevo otro valor añadido, ¿no? De lo que es esta formación es justo ese training en el que van a poder pasar por diferentes recursos, ¿no? Ahora nos vas a explicar dónde exactamente se van a hacer ese entrenamiento, porque ITA es muy grande, ¿no? Hay muchos centros y se han elegido, ¿no? Unos cuantos para poder hacer esa pasantía, ese entrenamiento que ahora nos vas a explicar. Cuéntanos, Ana. Bueno, yo creo que el beneficio que ha dado el COVID creo que es a nivel tecnológico, ¿no? Y eso nos permite poder hacer una parte teórica online y también presencial, ¿no? Pero las prácticas que puedan estar en los diferentes centros que tenemos de trastornos de conducta. Uno es en Sirés, donde estoy aquí ahora mismo, que hay una unidad de hospitalización, ¿vale? Pero también en el hospital de día. Es decir, ITA es... para garantizar que un paciente pueda estar de alta, tiene una continuidad asistencial, ¿no? Y empezamos en un proceso de hospitalización en el que están 24 horas y después pasan a hospital de día, que están unas horas y duermen en casa, y después consultas externas, ¿no? Entonces podrán estar en todos estos dispositivos para ver precisamente desde el inicio hasta el final del tratamiento. Podrán pasar por todos estos dispositivos, tanto en Sirés como en Madrid, que tenemos otros de los centros de hospitalización, pero asimismo su hospital de día, y ITACUDE, que está en Málaga, también dedicado a los trastornos de conducta. Entonces son 3 centros dedicados a los trastornos de conducta, los cuales los alumnos podrán ir y realizar sus prácticas en alguno de estos centros. Ajá. Vemos también por aquí consultas externas de hospital de día, ¿no? Porque también pueden pasar por estos centros, ¿no? Por los diferentes dispositivos, ¿no? Es decir, pues eso, un paciente ingresa en hospitalización, después va a hospital de día y después a consultas externas. Podrán rotar por todos estos dispositivos. O hay algunos que solamente van a hospital de día, también podrán hacer este seguimiento dentro de hospital de día. Por todos los recursos que tenemos. Van rotando por todos los dispositivos que tenemos en la red asistencial de ITA.
Yo subrayo lo que decía Ana, que es muy importante porque yo creo que los alumnos lo agradecen mucho ver toda la continuidad, ¿no? Si sigues un caso desde hospitalización y vas viendo cómo va pasando a hospital de día, luego a consultas externas y ves todo el proceso, es diferente que estar en una unidad donde ves solo un trocito, ¿no? Entonces yo creo que eso nos da una visión muy amplia, además, de esa intervención que hemos hecho en un primer momento, cómo acaba teniendo frutos, ¿no? Al final del recorrido, ¿no? Es una de las grandes ventajas que tenemos en ITA, ¿no? ¿Y cuál sería el objetivo final de ITA en este practicum, Ana? ¿Qué es lo que se busca del alumno en ese training? Bueno, yo creo que lo que se busca es que al final, como he dicho antes, o sea, que formen parte del equipo, es decir, el entrenamiento en la intervención. No solamente a nivel teórico en la conceptualización, sino el entrenamiento en la intervención. Cómo llevar a cabo todo lo que me has dicho, porque sí que es cierto que también el máster o algunas asignaturas del máster vienen de la propia experiencia clínica, ¿no? Como ha dicho Alex. Entonces, perfecto, esto está aquí a nivel teórico, a nivel de conceptualización, es también lo que hemos aprendido a lo largo de los años trabajando con trastornos de conducta, todos los que nos dedicamos a la salud mental, pero ¿cómo lo hacemos? El aprender el cómo lo hacemos o el cómo se hace para que puedan adquirir seguridad, ¿no? Para que puedan adquirir estrategias y herramientas y habilidades para poder trabajar con adolescentes con trastornos de conducta, ya que es un desafío. Es un desafío trabajar con este tipo de adolescentes y entrenarlos para que se sientan seguros. Se sientan seguros a la hora de intervenir. Para nosotros, y lo hemos comentado muchas veces con Ana y con el resto del equipo, encontrar profesionales altamente especializados a veces es complicado, ¿no? Porque vemos que hay, según nuestro parecer, un poco de carencia en ese sentido, ¿no? De tratamientos, o sea, de formaciones muy especializadas en esto. Entonces, el poder hacer este máster también para nosotros tiene como un efecto, a veces lo llamamos de esta manera, ¿no? Es un nombre que hace servir Tony Grau, el director clínico, que es una incubadora de profesionales, ¿no? Donde a partir de ahí podemos tener un profesional que nos encantaría poder contratar porque sabemos que tiene una buena formación y que está bien capacitado para poder tratar este tipo de adolescentes. Hay muchas personas que vienen de recursos humanos cuando nosotros necesitamos a alguien en alguna de nuestras unidades que tienen muy buena formación pero especializada, cuesta encontrar más. Entonces, para nosotros también va a ser un caldo de cultivo de profesionales que puedan trabajar tanto en ITA como en otros centros que se dediquen a trastornos de conducta de una forma muy especializada y sería eso, una incubadora de profesionales para nosotros. Y bueno, vemos en pantalla un poco cómo son las preinscripciones, pero ya que tenemos aquí el director del máster, cuéntanos qué hay que hacer para preinscribirse. Sí, simplemente contactar con nosotros en la dirección de mastertc@itasaludmental.com, pedir información. Nosotros le vamos a dar toda la información que necesite para poder complementar pues esas dudas que pueda tener. Y lo que solemos hacer es una entrevista a nivel personal para conocer a los candidatos y les pedimos que nos hagan una carta de motivación, nos envíen el expediente y el currículum. ¿Vale? Con todo eso, sí que es importante decir que hay unas plazas limitadas, que en esta primera promoción pues esperamos que se vayan llenando, que llegará un punto a lo mejor que ya no quedan plazas, y entonces que es importante que hagamos esto, ¿no? El máster empieza en octubre de este año, de 2021, se alarga hasta julio de 2022 y la idea es esto, ¿no? Que puedan hacernos las preguntas y que puedan aclarar dudas y así vamos un poco, pues cogiendo un poco los candidatos y valorándolos. Estupendo. Bueno, nos quedan 15 minutitos. Yo lo había reservado para preguntas. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta sobre pues, el máster o sobre los trastornos de conducta también en general, ya que tenemos a 3 expertos en la materia. No sé si tenemos alguna preguntita por aquí. Vamos a ver. Vamos a esperar un par de minutitos a ver si se animan. No sé si queréis añadir alguna cosa, doctor Bonet. Sí, yo creo que una reflexión. Con todo esto hemos estado hablando de la atención a la persona, hemos estado hablando desde el punto de vista de la clínica y de esta atención integral, ¿no? De esta valoración de la persona. Pero hay algo importante que ofrece este máster, que es el abanico de recursos que tiene ITA.
Con lo cual, a veces, cuando hablamos de una cosa es la atención integrada, que es a la persona, y la atención integral de recursos, es el paso de la persona en el recurso más necesario en función del estado psicopatológico y que tiene la opción de hacer este proceso, que no todo el mundo tiene que seguir el mismo camino, ¿no? La misma ruta asistencial. Esto solo lo permite cuando hay multitud de recursos de diferentes niveles y no unos más importantes que otros. Porque a veces pensamos en los procesos terapéuticos en terapia, fármacos, terapia grupal, y no pensamos en la misma, dónde lo podemos hacer, en qué recurso lo hacemos, en qué estado lo hacemos. Y esta es otra de las facilidades que el poder hacer prácticas en una institución con diferentes niveles asistenciales, necesarios cada uno de ellos. Esto permite aprender a la prescripción, digamos, de recursos, que es importante. La atención es integral e integrada. Totalmente de acuerdo. No sé si queréis añadir alguna cosita más, Ana, Alex. No, bueno, yo remarcaría esto, la multitud de recursos y los diferentes programas, ¿no?, que señalaba el doctor Peramonet, también permite ver intervenciones muy diferentes, ¿no? Y ahora estaba pensando, por ejemplo, en el hospital de día, las salidas terapéuticas que hacemos en periodo de verano, donde ves al adolescente en un contexto fuera del centro y donde puedes observar muchas maneras de interactuar con él, lo sacas del setting terapéutico y desde un trabajo más socioeducativo puedes intervenir, ¿no? Y la importancia, ¿no?, que está, como decíamos, ¿no?, que antes se tenía una visión de diferentes niveles, ¿no?, de importancia de intervenciones, y en este caso vemos que todas las intervenciones pueden tener una importancia muy grande, aunque se den desde el mismo educador, monitor, o en un contexto más hospitalario o fuera del hospital, ¿no? Yo creo que eso te da una visión mucho más grande de las diferentes maneras de intervenir en esta problemática. Sí, o dentro del despacho o fuera del despacho, ¿no? O sea, que fuera del despacho también se hace terapia, no solamente dentro del despacho, ¿no? Y eso también es importante, y eso lo puede hacer un psicólogo, lo puede hacer un educador, lo puede hacer un psicopedagogo o un compañero a veces incluso, ¿no? Y el hecho de también poder estar ahí, poder verlo y poder interactuar con el profesional de planta, con psicólogos, con todos los que intervienen en el caso, y tú verlo, también le da un valor añadido a eso. Bueno, sin duda habéis hecho, por lo menos, a mí me queda muy claro la idea del máster, ¿no? Un máster muy completo, sobre todo, no solo en la parte teórica, sino sobre todo en la parte práctica. Creo que es una formación muy interesante para muchos profesionales de distintos ámbitos, que eso también es algo muy importante, ¿no? No solo está destinado a la parte, pues, de psicólogos o psiquiatras, sino que también, pues, para toda la parte socioeducativa, ¿no? Educadores sociales, integradores sociales, enfermería también, ¿no? Y el trabajo en equipo que se hace, ¿no? Sobre todo ese equipo multidisciplinar, creo que es súper importante. Y nada, si no hay preguntas, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un auténtico placer charlar con vosotros sobre salud mental y adolescentes. Y nada, mucho éxito en este máster. Muchas gracias. Muchas gracias.